Dios es hermafrodita. Esa frase puede parecer un poco chocante, pero ese título no es con ánimo de ofender las religiones abrahámicas para nada, pero sí quizás un poco cuestionarse cuando se lee ciertas cosas en los libros y, por ejemplo, hay una frase muy que me ha chocado a mí realmente en el Talmud, ¿vale? El Talmud es un libro hebreo, es la Torah oral, y esa frase dice, Dios crea al hombre a su imagen, los creó a la imagen de Dios, los creó hombre y mujer. Como podéis notar, la primera vez que aparece en esa frase la palabra hombre es con H mayúscula, que nos hace referencia a la humanidad. Y en la segunda vez que aparece la palabra hombre es con H minúscula, que nos habla del género, ¿no? De hombre y mujer. Entonces, justamente leyendo esa frase, empecé a pensar un poco, de vez en cuando lo hago, y bueno, quería hablaros de ese tema. ¿Queréis saber un poco más? ¡Pues vamos allá! Bueno, ante todo hay que entender la diferencia entre el Talmud y la Torah, ¿vale? Hay dos partes en la Torah, hay la Torah escrita y la Torah oral. Pero ante todo quiero recordar que en la descripción dejo el link de mis redes sociales para si queréis tener un contacto un poco más directo conmigo o si queréis una tira de tarot personalizada. Y también dejo el link del segundo canal que se llama El Aquelarre de los Dioses. Si os gustan los temas de leyendas y de dioses, os invito a que paséis por ese canal, que lo estoy haciendo en conjunto con mi pareja Aine. Espero que lo disfrutéis y que apoyéis este canal. La Torah escrita tiene un total de 24 libros, incluye los 5 libros de Moshe y los escritos proféticos, como Isaías, Jeremías, Salmos, Proverbios, etcétera, etcétera. Los 5 libros de Moshe son la Génesis, Éxodo, Levito, Número y Deuteronomio. Fueron escritos por Moshe en el año 1273 a.C. La Torah en hebreo significa instrucciones, porque su objetivo es justamente instruir. Para los hebreos, para los judíos, es muy ofensivo llamarlo Viejo Testamento, porque para ellos no reconocen la existencia de un Nuevo Testamento. Entonces, como he dicho, la Torah está compuesto de la Torah escrita y la Torah oral. ¿Pero qué es la Torah oral? En el año 190 de nuestra era, las persecuciones hacia el pueblo judío pusieron en peligro la transmisión de la Torah oral. Por eso un rabino, que no me acuerdo del nombre ahora mismo, compiló notas escritas sobre la Torah oral y la llamó Mishnah. La Mishnah se escribió de forma codificada porque querían que siguiera siendo oral y que los estudiantes siguieran necesitando la ayuda de los rabinos, porque consideraban que debía de ser oral, o quizás para no romper el negocio que había ahí. En el año 500 de nuestra era, el pueblo judío otra vez sufrió persecuciones y 2 rabinos babilónicos decidieron recopilar 60 tomos de discusiones rabínicas sobre la Mishnah, que llamaron Gemara o Gemara, no sé cómo se dice, perdón, mi hebreo todavía no está muy perfeccionado. En conjunto, la Mishnah y la Gemara pues componen justamente lo que se llama el Talmud, que son los escritos que recompila todo lo que es la Torah oral. La Torah oral también incluye las obras de la Cábala. Seguramente habéis oído ese nombre, una tradición de secretos místicos sobre el universo metafísico que Moshe recibió en el monte Sinaí. Entonces, volvamos a esa frase. Dios crea el hombre a su imagen. Los creó a la imagen de Dios. Los creó hombre y mujer. Entonces, por eso esa frase hace pensar que realmente creó al hombre y a la mujer a su imagen. Y para mí, que sigo una tradición
que habla de diosa y de Dios, no es difícil de entender. Yo creo que justamente el universo fue creado por una mente pensante y que tenía esas dos energías, la energía femenina y la energía masculina. Y por eso en el mundo, en el universo, todo está compuesto de feminidad y masculinidad. No debemos ver a Dios como alguien material, no es un hombre con su barba blanca, no, Dios es mucho más que eso. ¿Y por qué no admitir que justamente ese Dios, ese gran espíritu, esa chispa divina, el todo, tenga esas dos energías? Es que es para mí lo más lógico del mundo. Ahora, las religiones abrahámicas no pueden entenderlo, pero por ejemplo sí hay rabinos que leyendo el Talmud dicen que Dios es hermafrodita, aceptan que Dios tiene esas dos energías, que es tanto energía femenina y energía masculina. Y como vuelvo a decir, no tenemos que basarnos sobre el tema de género, no es un hombre físico ni una mujer femenina, hablamos de energía. Entonces, como vuelvo a decir, no pretendo buscar polémica con la gente que sigue una religión abrahámica, pero simplemente pensar un poco. No es nada malo pensar que Dios sea hermafrodita, que tenga esas dos energías, porque si miramos un poco alrededor de nosotros, todo está compuesto de energía. Para mí, como vuelvo a decir, no es algo complicado de entender, es algo que acepto y que considero que es lo más correcto que se puede entender en esta vida. Entonces, hay muchas frases así en el Talmud, donde hay una frase, pero eso quizás será para otro vídeo, donde se dice que cuando Dios quiso crear a la humanidad, al hombre, preguntó a los demás si debían de crear eso. Entonces esa frase también es un poco polémica porque uno puede pensar, pero Dios necesitó ayuda de otra energía, de otra fuerza externa a él. Entonces, ¿será que hay otros dioses? Bueno, hay otros temas, unos dicen que hablaba con sus subordinados, hablaba con sus ángeles y era una prueba de humildad. Pero, ¿quién sabe, no? También hay otras frases, tanto en el Talmud o en la Biblia o en el Corán, que si uno lee un poco, no digo que hay que leerlo todo, pues nos hace pensar, ¿no? Y entonces yo digo, si un libro tan viejo como el Talmud, o por ejemplo, la Torah oral, que se lleva transmitiendo de forma oral, pero hoy en día de forma escrita desde hace miles de años, antes que existieran las religiones abrahámicas como son realmente, ¿por qué no aceptar que Dios es hermafrodita? Tiene las dos energías. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, era un poco mis pensamientos, espero que os haya gustado y como os digo siempre, feliz partida y bendiciones.